Aquí ya tengo la figura. Tenemos la longitud del ángulo. Esta sería la cuerda, que sería la tensión, y la base donde se aplicaría el coeficiente de fricción. Entonces vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre, que sería, lo voy a hacer aquí adelantito, pero se ven bien los colores. Digamos, esta va a ser mi barrita, ¿no? Entonces teníamos que esta va a ser la longitud. Aquí va a ir la tensión. No sé si alcance a ver bien, lo voy a intentar marcar lo más que me pueda. Esta va a ser la tensión. En esta parte de aquí del centro va a estar el peso o mg, el ángulo θ, y ya tenemos la que sería la normal, que es lo solo. Y de esta parte sería, entraría junto con el ángulo, sería coeficiente de fricción. Entonces, si esta era la longitud entera, y dado que se está tipo atravesando, entonces se va a dividir, lo vamos a dividir como que en dos, quedándonos longitud entre 2, y de igual manera del otro lado nos quedaría igual. Perdón, que sería nuestro diagrama de cuerpo libre. En el inciso B se iba a hacer la suma de las tensiones, que sería igual a 0, o la suma de la tensión, que es igual a 0. Entonces ahora, utilizando este diagrama, vamos a encontrar los datos que vamos a utilizar. Sería, voy a poner aquí adelante con una flechita. Entonces sería, teníamos que la normal nos iba francamente a valer 0, tiene valor positivo, y igual del otro lado de mu nos va a quedar 0 con el signo positivo. Aquí, en esa parte de acá, aquí vamos a tener, como si lo estuviéramos viendo hacia abajo, como un tipo medio giro, que nos indica que va a ser negativo. De esta parte va a ser negativo, entonces esa es la parte que seguimos. Como nos indica que esta flechita nos indica que que vamos a tener un signo negativo, ponemos el menos. Vamos a utilizar los valores de esta primera parte ahora sí que digamos, del punto O, se podría decir, hacia el centro de la viga, el cual tenemos los datos de mg y L sobre 2. Como tiene componente en X, nos va a dar coseno del ángulo θ. Entonces vamos a poner que es mg. S lo vamos a multiplicar por el L2, L sobre 2, y multiplicarlo, esto mismo, el L sobre 2, lo vamos a multiplicar por el ángulo θ, que como tiene componente aquí en X, va a ser coseno de θ, quedándonos entonces así esta primera parte. Ya llegando a la segunda parte va a ser prácticamente lo mismo, pero ahora vamos a utilizar los datos que tenemos de este lado, que es la tensión y la L2. Y aquí igual, esta parte es como si se viera así, no, perdón, así, hacia abajo, que nos quedaría hacia acá el giro, que nos indica que es un signo positivo. Entonces tenemos el signo positivo, lo agregamos, tenemos los datos de L2 y también tenemos el dato de la tensión. Es cuestión de sustituirlos aquí. Tenemos entonces que la tensión va a multiplicar a L medios. Ese L medios igual se va a multiplicar por el ángulo θ, pero tenemos aquí la componente en y. Entonces ahora, en vez de ser coseno, perdón, va a ser ahora seno de θ. Entonces ya tenemos aquí esta, que es nuestra expresión. Ahora vamos a despejar el valor de t, o la t, que es la que nos importa, que es la que nos está pidiendo encontrar una expresión. Entonces estos ceros pues se van a ir, digámoslo así. La tensión está aquí multiplicando, vamos a despejarla. Vamos a pasar todo esto hacia el otro lado, va a cambiar de signo. Entonces va a ser, la tensión es igual a mg, va a estar positivo, por L medios por el coseno de θ, más, como ya no tenemos la tensión, está del otro lado, nos queda simplemente L medios por el seno de θ. Entonces aquí, esta parte de acá no es L, no es L medio, sino que es L
ahora sí que L entera o L completa, dado que estamos tomando el ángulo θ y por lo tanto se va a tomar el valor completo de la viga, que era L. Entonces esta es L, acá también debe de ser L, aquí fue un error mío. Entonces tenemos aquí L acá, L arriba, entonces lo reducimos con esta L de acá, quedándonos el 2, como no se puede quedar solo, entonces lo voy a poner aquí abajo, que nos quedaría mg, un medio coseno de θ más el seno de θ. Entonces ya ahora realizamos la multiplicación de mg por 1, ahora sí que digamos que imaginamos aquí un 1, 2 por 1 nos da igual a 2 abajo, arriba mg por 1 nos quedaría mg, nos queda coseno de θ más seno de θ. Entonces aquí con estos dos podemos hacer la división, podemos pasar el seno dividiendo al coseno, así de esta manera, nos queda mg medios por el coseno de θ más sobre el seno de θ. Entonces esta función nos va a dar como resultado, ahora sí, la tensión es igual a mg medios, entonces cotangente de θ, quedándonos entonces así ahora la expresión que queríamos de la tensión, el inciso C, lo voy a poner de este lado de acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo mismo prácticamente, pero vamos a usar estas fx, perdón, fy, van a estar igualadas a 0, entonces nos dice la condición. Entonces ahora igual utilizando este diagrama vamos a buscar ahora las componentes que vamos a utilizar para esa parte. Entonces tenemos que la tensión primeramente, también tenemos entonces, sería positivo, sería más, entonces tensión más, no espera, no se va a multiplicar, sería entonces tensión más mu, y mu está multiplicando a la normal, que prácticamente normal. Entonces ya tenemos esto. Ahora para en las componentes en y estamos viendo, tenemos n, nos quedaría n, y tenemos al mismo tiempo tenemos la m, mg, nos quedaría mn por mg. Entonces los negativos vamos a despejar la n para mg está negativo, pasará al otro lado, lo voy a poner aquí adelante, positivo, entonces nos queda n es igual a m por g. N la vamos a sustituir en la ecuación ahora sí que número 1 se podría decir, que es la de fx. Lo voy a hacer aquí, nos quedaría para el inciso C, le voy a poner aquí el inciso C, espero no se pierda. Que ahora utilicemos uno, pero para una expresión para encontrar mu, que solo involucre el ángulo θ, que es lo que podemos, las tensiones las igualamos, tensión, que sería entonces mu mg es igual a mg sobre 2 cotangente de el ángulo θ. Entonces aquí tenemos mg acá y mg acá, reducimos, quedándonos igual aquí de esta manera. Nos va a quedar mu, un medio cotangente de θ, y el ángulo θ va a cambiar, por lo tanto entonces la tensión, entonces digamos que era este pedacito, ahora va a aumentar la tensión. La tensión va a tener que ser mucho mayor a la que era en esta posición, que era su original. Y eso sería entonces el inciso C, el inciso E, perdón. Así se terminaría este ejercicio número. Pasamos al problema siguiente, que nos dice entonces, nos dice que un martillo de oreja que se utiliza para quitar un clavo de una tabla horizontal. La masa del martillo es de 1 kilogramo. Se ejerce una fuerza de 150 newtons horizontalmente, como se muestra en la figura. Y el clavo no se mueve respecto a la tabla. Encuentre, inciso A, la fuerza de la oreja del martillo que ejerce sobre el clavo, y el B, que sería la fuerza ejercida por la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo. Entonces tenemos aquí los datos, perdón. El diagrama
ubicamos, tenemos el ángulo, la distancia del punto de contacto hacia donde se está ejerciendo la fuerza y la distancia del punto de contacto a donde está el clavo, que es de 5 centímetros. 5 centímetros, 30 y 30 grados. Entonces tenemos aquí, dibujaré rápidamente el diagrama de cuerpo libre. Teníamos que era aquí, entonces era el ángulo, 30 grados, el ángulo. La distancia que era de 5 del punto de contacto hacia el clavo, que es de 5. Tenemos la fuerza que es de 2, es de 150 newtons. Y igual tenemos la distancia que sería de 30 centímetros, si no me equivoco. Algo así, no me acuerdo muy bien. 30 centímetros. 30 centímetros, déjame lo cercioro. Sí, 30 centímetros. Entonces ya tenemos los datos en este pequeño diagrama. Voy a utilizar la parte de aquí, que serían funciones trigonométricas básicamente para el inciso A. Entonces nos pedían el inciso A que teníamos que buscar la fuerza que ejerce la cabeza del martillo sobre el clavo para la fuerza que ejerce. Entonces vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Voy a utilizar los componentes que hay en X, que sería, abro paréntesis, sería el coseno de 30 grados. Eso lo voy a multiplicar por los 5 centímetros, que sería la distancia del clavo hacia el punto de contacto. Tenemos entonces los 5 centímetros. Eso le voy a restar los datos que tenemos aquí arriba en el otro cuadrante, que sería 150 y 30. Eso se va a multiplicar 150 por 30. R, perdón. Tenemos la R que entraría igual en la parte de los componentes de la f de x. Entonces no conocemos a R, que es la que nos sacamos el coseno de 30 por 5, sería coseno de 30 por 5, que nos da como resultado 4.33. R 4.3301, voy a utilizar 4 unidades, y 150 por 30, que nos da 4500. Esto lo voy a igualar a 0 para poder despejar ahora este dato que está negativo, para que no nos quede un resultado final en la fuerza negativo. Entonces R 4.3301 es igual a 4500 ya positivo. Ahora despejamos este valor de la R para que nos quede solamente este dato. Nos quedaría 4500 sobre 4.3301. Realizamos esta división sobre 4.3301, que nos queda igual a 1039.23 newtons. Este sería el resultado de la fuerza que ejerce la cabeza del martillo de la oreja sobre el clavo, o si ya lo queremos poner muy exigente, sería, lo redondeo a 1039 newtons. De igual manera está bien cualquier resultado. Entonces ya tenemos el valor de R para pasar ahora al inciso B, que nos decía sobre el punto de contacto y el martillo, ¿no? Entonces vamos a utilizar, primero vamos a buscar la de Y, que entonces es R igual seno de 30 grados. Le vamos a restar la fuerza que tenemos de 150 newtons. Entonces, como ya conocemos R, nada más es cuestión de sustituir, que sería 1039 por el seno, perdón, de 30 grados menos 150. Entonces realizo la operación rápido. Aquí era entonces 1039 por el seno de 30 grados, que nos da como resultado 519. Se me olvidó, perdón, menos 150, que nos quedaría 369.5 newtons, o ya igual lo pongo igual, 369 newtons. Ahora en X, que sería igual lo mismo, pero ahora nada más sería R por el coseno de 30 grados. Aquí ya no se lo va. Entonces igual aquí ya lo voy a hacer directo. Sería 1039, conocemos el valor de R, 1039
por, ahora sí el coseno de 30 grados, que nos da como resultado 899, aproximadamente 899.80 newtons. Igual, si lo quiero redondear, serían 900 newtons. 900 newtons, que sería de f de x, perdón, o componente en x. Realizamos la suma de fuerzas. Lo voy a hacer rápido para no perder tanto tiempo. Suma de fuerzas, que sería, se le aplicaría una raíz cuadrada, entonces sería 369 al cuadrado más 900 newtons, o bueno, 900 al cuadrado, que nos da como resultado, le voy a poner, entonces vamos a realizar todo, que sería 369 al cuadrado más 900 al cuadrado, y eso se le saca la raíz, que nos daría un total de aproximadamente 973.70 newtons, o igual, esta sería 973, perdón, es 73, no sería 74, porque acá no sería 973, sino eran 972.70. Ya redondeado nos queda 973. Entonces encontramos lo que es la fuerza que ejerce la cabeza del martillo en forma de oreja sobre el clavo, y la fuerza que se ejercen sobre la base, se podría decir, con respecto al martillo y el punto de contacto. Ahí serían los resultados, no sé si alcanza a ver bien. Ahí está. Entonces tenemos, a ver, déjenme, ahí está, ya se ve la imagen. Entonces tenemos ahora en la unidad 3, el ejercicio 8 me tocó, el ejercicio del problema, o bueno, la pregunta número 8, que nos dice, aquí, dice: un globo esférico de hule inflado con aire se mantiene fijo y su abertura en el lado oeste se aprieta firmemente. Inciso A: describa las fuerzas que ejerce el aire dentro y fuera del globo sobre las secciones del hule. Aquí tenemos esa parte. Inciso B: después que el globo se libere, despega hacia el este y pronto gana mucha rapidez. Explique esto en términos, este movimiento en términos de las fuerzas que ahora actúan sobre el hule. El inciso B. Y el inciso C: explique el movimiento de un cohete que despega sobre su plataforma de lanzamiento. Aquí se marcó parte del ejercicio 9, del problema 9, pero eso ya no me toca a mí. Entonces, en el inciso A, que nos decía: describa las fuerzas que ejerce el aire dentro y fuera del globo sobre las secciones de hule. Yo me lo imagino así. Al momento que igual se le mete aire, el aire de la parte de, ahora sí que la parte de adentro del globo, por consiguiente se va a mantener ahí, y lo que va a ocasionar va a ser como que una tipo presión, no sé cómo lo llamaría yo, sobre estas secciones, que se podría decir secciones de hule del globo. Van a empujar hacia afuera, entonces se podría decir que empujan hacia afuera, o tratan como que, no se podría decir sino de salir, sino que yo lo vería como por tipo naturaleza, irse hacia afuera. Y de la parte ahora sí que se podría decir exterior, sí, creo que decía, y fuera del globo, se haría prácticamente lo mismo, pero ahora al contrario, sino que pegaría en las partes del globo de fuera, pero esto ya sería como que con tipo menor fuerza o algo así, dado a que pues se mueve libremente el aire en esa parte de afuera que de adentro. Entonces sería prácticamente el aire de adentro, sería de adentro hacia afuera las fuerzas, que sería de adentro hacia afuera, y de la parte exterior sería de afuera hacia adentro. Se podría decir así más o menos. Esa es la forma como yo más o menos lo veo. Y sería el B, que dice: después que el globo se libera, despega hacia el este y pronto gana mucha fuerza. Explique que este movimiento en términos de las fuerzas que ahora actúan sobre el hule. Muy bien, entonces tenemos lo del inciso B, que prácticamente es como si fuera lo mismo del anterior. Voy a tomar como que la parte de lo que dije del anterior. Tenemos básicamente las mismas fuerzas de fuera hacia adentro, de adentro hacia afuera.
tenemos la fuerza, nomás que ahora tenemos una diferencia y aquí nos lo dice muy bien, que ahora el orificio se puede decir que está abierto y es por donde prácticamente sale el aire. Y como por lo mismo vamos a tener la misma fuerza, el aire que está hacia adentro va a salir igual disparado rápidamente hacia afuera. Entonces este orificio, como está ahora sí que viendo hacia el oeste, es por lo mismo que va a avanzar hacia el este. Este orificio no tiene ninguna, ahora sí que no se le aplica ninguna fuerza de aire sobre él, dado que prácticamente es por donde se expulsa el mismo aire, nada más sale, pero no influye nada el aire de fuera hacia ese orificio. Entonces sería así prácticamente, tenemos las mismas fuerzas, que sería la fuerza del aire de adentro hacia afuera, que es lo que nos ayuda ya sumándole que está el orificio, es por lo que agarra velocidad, o es la fuerza que es la que agarra, sería la velocidad en este caso, que es la que está agarrando que el globo pueda pasar a ahora sí que avanzar hacia el este, por lo mismo de que el orificio está mirando hacia el oeste. Y el C, que era la de explicar el movimiento de un cohete. Esto es sin más o menos debido a la fuerza de los gases, o la expulsión de gases básicamente que se generan del cohete hacia afuera. ¿Cómo lo diría? Voy a utilizar como tipo ejemplo. Hagamos de cuenta que, digamos, en esta parte de aquí, digamos que este es el cohete, en esta parte de aquí hay una cámara en donde se generan gases, y esta parte de abajo va a ser como la tipo boquilla del cohete. Entonces, la presión que se está generando de estos gases en esta cámara del cohete van a ser expulsados hacia abajo, que es donde prácticamente está el único orificio de escape. Entonces, por lo mismo de la presión y la fuerza que se está generando, va a salir obviamente disparado ese gas a grandes velocidades, lo que nos ayuda a generar básicamente ese movimiento que empezaría a ganar básicamente la altura del cohete. Básicamente el movimiento sería gracias a la expulsión de los gases que se encuentran en la cámara del cohete y que son expulsados hacia abajo, y nos genera así que la elevación a grandes alturas y agarra la velocidad muy rápidamente. Muy bien, entonces ahora pasamos al ejercicio número 23 para la recuperación de la unidad 3, el cual dice: un carro de 1000 kilogramos jala un remolque de 300 kilogramos. Juntos, el carro y el remolque se mueven hacia adelante con una aceleración de 2.15 metros sobre segundo cuadrado. Ignore cualquier fuerza de arrastre del aire sobre el carro y todas las fuerzas de fricción sobre el remolque. Determine: A, la fuerza neta sobre el carro; B, la fuerza neta sobre el remolque; y C, la fuerza ejercida por el remolque sobre el carro; y D, la fuerza resultante ejercida por el carro sobre el camino. Entonces, en esta parte vamos a calcular primero la fuerza neta sobre el carro, la del remolque. El C ahorita lo resolvemos, y la D va a ser una suma de fuerzas, una suma total de fuerzas. Entonces voy a empezar por los datos. Tengo la masa del carro, le voy a poner MC, que es de 1000 kilogramos. La del remolque le voy a poner MR, que es de 300 kilogramos. La aceleración, que es de 2.15 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya. Entonces tenemos estos datos. Vamos a empezar vamos a imaginar que tenemos el carro, el remolque. Digamos que este es el remolque que está siendo jalado por el carro. Digamos que es así, ¿no? Un ejemplo. Entonces el remolque es 300 kilogramos, el carro es de 1000 kilogramos. Van por el camino, no tienen ningún bueno, los datos de la fricción y del contacto con el suelo no se van a tomar en cuenta, y el carro va acelerando, tiene una aceleración de 2.15 metros sobre segundo cuadrados. Entonces nos pide cuál va a ser la fuerza neta del carro. Tenemos para esto una fórmula.
que podemos utilizar, o básicamente es la que vamos a utilizar para el inciso A y el inciso B, que es la de masa por aceleración. Ya tenemos entonces, conocemos estos dos datos, la que no conocemos es la fuerza. Entonces nada más es cuestión de sustituir. Entonces para el inciso A sería F, le voy a poner que es FC, que es la fuerza para el carro, ¿no? La fuerza del carro. Conocemos la masa del carro, que es de 1000. Le voy a poner ahorita aquí sin unidades. Y se le va a multiplicar por la aceleración que lleva, que es de 2.15. Se hace esta multiplicación, entonces ya tenemos la fuerza neta del carro. Ponemos aquí que es FC es igual a 2150 newtons aproximadamente, ¿no? Y ahora en el B nos decía que quería la fuerza neta sobre el remolque. Entonces aquí le pongo inciso B, que es se va a utilizar la misma formulita que tenemos aquí, pero ahora para el remolque le voy a poner que es FR es igual a masa por aceleración. Entonces igual ya conocemos estos datos, conocemos la masa y conocemos también la aceleración misma. Entonces nada más es cuestión de igual sustituir. Entonces esto es igual a la masa es de 300 kilogramos por la aceleración, que es de 2.15, se hace 645 newtons. Entonces este es el resultado de o bueno, la fuerza neta de sobre el remolque, que se dice sobre el remolque, de 645 newtons aproximadamente. Entonces ya tenemos estos dos datos. Ahora en el inciso C nos pedía, déjeme checo, perdón, nos decía la fuerza ejercida por el remolque sobre el carro. Y bueno, el D es esa parte. Entonces ponemos aquí la C, que va a ser la fuerza ejercida del remolque sobre el carro. Básicamente va a ser lo mismo. El resultado entonces sería 645. ¿Por qué? Porque el remolque en sí no está como que digamos jalando al carro, sino que el carro está jalando el remolque. Y como el remolque tiene 645 newtons ejercidos, su fuerza neta, va a ser prácticamente lo mismo. Es como si se viera para atrás, digámoslo así, ¿no? Y en el D, que nos dice la fuerza resultante ejercida por el carro sobre el camino. Entonces, aquí como ya había dicho en un principio, se va a hacer una suma de fuerzas. Pero ¿qué fuerzas se van a sumar? Se va a sumar la multiplicación de 1000 por el valor de G, dado que vamos a buscar la fuerza que se ejerce sobre el suelo. Entonces, digamos que FG, digamos así, ¿no? Es igual a 1000 por 9.8. 9810 newtons. Esta sería la primera fuerza que encontramos. Ahora tenemos que buscar la segunda fuerza. Vamos ahora a multiplicar los resultados que obtuvimos de la fuerza neta del remolque y la del carro. Se van a multiplicar para obtener la segunda fuerza que vamos a sumar, que sería entonces 2150 newtons por 645 newtons, que es la fuerza neta del remolque. Realizamos esta multiplicación, entonces ya tenemos estas dos fuerzas. Ahora es cuestión de sacarle las raíces cuadradas a estos dos. Vamos a hacer una suma de fuerzas que es igual a, entonces va a ser 2795 y más 9810 J. Se le va a sacar entonces a estas dos, se le va a sacar tanto a como a se le va a sacar el cuadrado, y el resultante de eso va a ser la raíz cuadrada. Entonces lo voy a hacer así, digámoslo así directo para no hacer más. Sería cuadrado de y cuadrado de el cual nos da como resultado el cuadrado de ambos. Así nos quedaría. La suma de fuerzas entonces es la raíz cuadrada de este valor, y el resultado nos da un aproximado de 10.200 newtons. Y esta sería la fuerza ejercida del carro sobre sobre el suelo. Y este sería el resultado final. Ahora pasamos al último ejercicio, que es el 33, el que me tocó, que dice: un saco de cemento de 325 newtons
Es más, lo voy a ir apuntando aquí de una vez para no perder tanto tiempo. Datos. La masa del saco, que es le voy a poner MS, MC, que es del cemento, que es 325 newtons. De peso cuelga en equilibrio de 3 alambres, como se muestra en la figura tal, donde 2 de los alambres forman un ángulo. El ángulo, voy a poner aquí ángulo 1, θ 1, que es igual a 60 grados, y el ángulo 2, que es 40 grados. Y dice que con la horizontal, si supone que el sistema está en equilibrio, encuentre las tensiones T1, T2 y T3 en los alambres. Eso es el problema. Entonces voy a empezar rápidamente con el diagrama. Voy a hacer aquí el diagrama rápido. Así está, ¿no? Digamos así, un ejemplo. Este es el ángulo. Estos van a ser los ángulos 1 y 2. No tengo otro color. Nos decía aquí que esta sería el ángulo 2 con la tensión 2, la que vamos a buscar. Aquí se encontraría la tensión 2. Entonces este ángulo es igual a 40 grados y el de acá es igual a 60 grados. Y como dije, aquí va a estar tensión 1 y tensión 2. Esta va a ser tensión tensión 2, y esta va a ser la tensión 1 y la tensión 3. La tensión aquí 3 va a tener el peso, o va a tener el valor del peso del bulto de cemento. Entonces digamos que la tensión aquí ya la tenemos rápidamente. La tensión 3 es igual a 325 newtons, porque toma el valor del peso de nuestro bulto de cemento. Ahora solo es cuestión de encontrar la tensión 2 y la tensión número 1. Entonces empezamos primeramente buscando la tensión 2 para poder así obtener la tensión 1. Entonces la tensión 2 se va a obtener igual mediante las componentes que encontramos en la parte de donde se encuentra la tensión 1. Vemos, es lo siguiente. Entonces voy a poner que la tensión 1 tiene componente en X. Entonces vamos a poner que T1 es T1 por el coseno de, lo voy a poner así primero, coseno de teta, ya después lo sustituimos. Ya tenemos entonces la primera componente de T1. Ahora vamos a igualarlo ahora por la tensión 2 para poder así lograr un despeje y obtener el valor de la tensión 2. Tenemos la tensión 2 que tiene una componente igual en X, entonces sería tensión 2 por el coseno de θ 2, o el ángulo 40. Entonces ya tenemos esta parte. Vamos a sustituir, ya conocemos entonces θ1 y θ 2. Nada más es cuestión de sustituir T1 por el coseno de 60 grados, que es igual a tensión 2 por el coseno de 40 grados. Tenemos estos resultados. Hacemos los cosenos de 60 y 40, que es igual punto tensión 1, entonces sería coseno de 60, que es 0.5. entonces tenemos que es tensión 1 por 0.5, y ahora el coseno de 40, que es igual a 0.76. tensión 2, que es igual a tensión 2 por 0.76. entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora nada más es cuestión de despejar ahora la tensión 2. Está multiplicando este lado, la pasamos acá, y de la misma manera todo esto se va a pasar hacia el lado contrario. Lo voy a hacer directo rápidamente para no perder tiempo. Entonces vamos a poner que tensión 2 es igual a 0.76, y como este está pasando hacia el otro lado, va a ser como si lo estuviéramos digamos que pasa acá dividiendo, y como está dividiendo va a pasar multiplicando.
va a ser, entonces 0.76 va a estar multiplicando y dividiendo 0.5 tensión 1. Entonces hacemos esta división rápidamente. Aquí es, a ver, ya mis bolas, es para acá, no, aquí estoy mal. Estos van invertidos, los voy a pasar aquí adelante, entonces sería 0.5 sobre 0.76 tensión 1, que esto es igual en la división a 0.65 aproximadamente tensión 1. Este sería el valor de la tensión 2. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora del otro lado, el cual es esta parte aquí, para poderlo sustituir en la siguiente. Entonces digamos que esto está pendiente, ¿no? Ahora vamos a utilizar de las componentes para la tensión 1, las componentes en Y. Tenemos componentes en Y en tensión 1 y en tensión 2, sí. Entonces ahora en vez de ser coseno va a ser ahora seno. Entonces tenemos que en la tensión 2 tenemos seno, tensión 2 por el seno de, vamos a ponerlo directo, de 40. Ya tenemos entonces esta primera parte. La vamos a sumar ahora la del otro lado, que es de la tensión 1 más tensión 1, que es igual por el seno de 60. Y ya tenemos esta primera parte. Ahora vamos a hacer uso de la tensión número 3, pero se lo vamos a restar, que sería por menos 325. Y nada más es cuestión de sustituir. El seno de 40 es igual a, el seno de 40 a 0.64. 0.64 teros, ¿no? Más la tensión 1, que es seno de 60, 86. Más tensión 1, que es 0.86. Menos 325, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte igual. Ahora digamos que ya conocemos entonces el valor de tensión 2 o el aproximado. Entonces nada más es cuestión de sustituir, que sería 0.6578. Esto se va a multiplicar por le voy a poner aquí tensión 1, ¿no? 0.86, pero vamos a poner acá que es 0.64 más tensión 1, que es 0.86 menos 325. Entonces 0.86 por 0.64, el cual obtenemos T1 0.5504 más esto, que es T1 igual 0.86 menos 325. Entonces ya tenemos, sumamos ahora estas partes, que es 0, tensión 1, 1.4104 menos 325. Esto lo podemos igualar a 0 para poder despejar. Entonces pasamos 325 del otro lado, que nos quedaría 325 positivo, y lo mismo, está multiplicando el 1 punto y cacho, vamos a dividiendo 1.4104 igual a tensión 1. Realizamos esta división, 230.43 newtons, que sería la tensión número 1. Esto sería, solo es cuestión de sustituirlo en lo que nos quedó de la parte de la tensión. Aquí es esta parte de la tensión 1, entonces lo voy a poner acá. Tensión 2 es igual a 0.6578. Ya tenemos la tensión 1, que es 230.43. Se multiplican simplemente, que es resultado, aproximadamente 151.57 newtons, que esta sería la tensión 2. Entonces así ya se obtienen las tensiones 1, 2 y la 3. Así. Entonces ahora comenzamos con el problema 19 de la unidad 4 para la recuperación, el cual nos dice que un arquero jala hacia atrás la cuerda de su arco
400 metros. Entonces voy a empezar igual los datos para no demorar tanto. Vamos a decir que es el desplazamiento del arco, que es de 0.400 metros. Entonces lo voy a lo voy a dibujar como X, que es de 0.400 metros, al ejercer una fuerza que aumenta uniformemente de 0 a 200 newtons. Entonces la fuerza es igual a 230 newtons. Dice A. ¿Cuál es la constante del resorte equivalente del arco? Y B. ¿Cuánto trabajo efectúa el arquero al estirar su arco? Entonces, aquí vamos a buscar lo que es la constante, que es K, la constante del resorte, y la fuerza, ¿no? El esfuerzo que hace el arquero. Vamos, como es nos pide o nos relaciona el resorte, entonces vamos a utilizar la ley de Hooke. F es igual a constante del resorte por X, perdón, me iba a poner A, pero no, es X. Entonces, para el inciso A nos decía que quiere la constante del resorte equivalente del arco. Entonces, utilizando esta fórmula vamos a encontrar la constante. Conocemos la fuerza y conocemos el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? Cuando no conocemos la constante, que es la que estamos buscando. Entonces vamos a realizar un pequeño despeje en esta fórmula. Pasamos constante hacia el otro lado donde se encuentra F. Está multiplicando a X. Va a pasar entonces, del otro lado va a pasar dividiendo, pero lo voy a hacer rápidamente. Digamos que va a quedar dividiendo, entonces va a pasar ahora F del otro lado de la misma manera. Entonces, tenemos ahora que la constante o K, esto va a ser igual a la división entre la fuerza entre X. Entonces esta sería nuestra fórmula que vamos a utilizar para encontrar la constante, ¿no? Entonces nada más es cuestión de sustituir. Conocemos la fuerza y conocemos el desplazamiento. Sustituimos entonces en la fórmula. Voy a poner que aquí que es el inciso A, que es igual a constante es igual a 230 sobre 0.400 metros, que nos da un aproximado. Realizamos esta operación rápidamente. 230 entre 0.400, que nos da como resultado 575 sí, newtons sobre metro. Sería la constante del resorte. Entonces ya tenemos este valor, que es de 575 newtons sobre metro. Ahora solamente es cuestión de encontrar ahora cuál es el esfuerzo del arquero. Igual vamos a utilizar prácticamente lo mismo, pero ahora vamos a agregarle aquí rápidamente. Vamos a utilizar la formulita de esta, pero ahora en vez de va a ser de que sea F, va a ser lo vamos a cambiar por la variable que es W, que es como si fuera el esfuerzo. Lo vamos a identificar de esta manera. Entonces vamos a decir W, lo voy a poner A, que es referente a lo del arquero. Vamos a poner ¿cómo va a ser el esfuerzo? Vamos a ponerle, entonces ya tenemos esto. Nada más es cuestión de poner la constante por el desplazamiento, pero el desplazamiento lo vamos a multiplicar o lo vamos a elevar al cuadrado. Ya tenemos entonces esta parte de los datos. Nada más es cuestión de sustituirlos. Entonces, un medio por constante, que ya la conocemos, que es 375. Voy a poner sin unidades para no confundirme, por 0.400, que es el desplazamiento elevado al cuadrado. Entonces realizamos rápidamente, que es 0.400 elevado al cuadrado, nos da como resultado 0.16. Lo voy a poner aquí adelantito, un medio
375, perdón, por punto 16. Ya tenemos entonces ahora esta parte. Ahora nada más tenemos que multiplicar todo lo que nos restó. Vamos a hacerlo, bueno, yo lo voy a hacer igual, tipo por partes, para igual no confundir y que se vea más o menos cómo fue que nos fue quedando el resultado. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora vamos a multiplicarlo, que es 375 por un medio 287.5 por punto 16. Aquí nada más es cuestión de ahora de este resultado multiplicarlo por punto 16, que es igual a punto 16, que es igual a 46, que sería, todavía vamos a hacer la transformación, sería 46 newton sobre metro al cuadrado, pero lo vamos a convertir en newtons, perdón, en joules. Entonces aquí va a ser rápidamente, va a ser lo mismo, no más que ahora en vez de newton sobre metro cuadrado va a ser 46 joules, y este sería el esfuerzo del arquero. Entonces ya obtuvimos los dos datos, que era la constante y el esfuerzo, y así 46 joules. Así se termina el ejercicio, el primer ejercicio de la unidad número 4 de recuperación. Nos dice: una partícula pequeña de masa m se jala hacia lo alto de un medio cilindro sin fricción, de radio r, mediante una cuerda que pasa sobre lo alto del cilindro, como se ilustra en tal figura. Ahorita la voy a dibujar aquí rápidamente. Si supone que la partícula se mueve con rapidez constante, demuestre que F es igual a mg, o magnitud por la gravedad, coseno de teta. Y B, mediante integración directa de W es igual a integral de la fuerza por la derivada de R del radio. Encuentre el trabajo realizado al mover la partícula con rapidez constante desde el fondo hasta lo alto del medio cilindro. Entonces, primero la figurita, para no, así es como que rápido, ¿no? Esta es la M, tiene el radio aquí, el radio y la teta, y está siendo jalado por una fuerza. Entonces tenemos estas partes, ¿no? Entonces vamos a hacer como que el tipo diagrama de cuerpo libre. Lo voy a dibujar aquí al ladito, más o menos así, como que imaginando como si fuera, aquí está la partícula, ¿no? Imaginemos que esta es la partícula de valor m. Encontramos que tiene el peso, vamos a poner aquí que es peso, masa por la gravedad, mg, digamos que este es mg. Tiene la fuerza igual, que está hacia arriba, es como si lo estuviéramos jalando, es prácticamente, digamos que es esta parte de aquí, la F. Espero que se note un poco, parece que no se nota. Entonces ya tenemos aquí dos datos. Entonces el problema nos decía: supone que la partícula se mueve con rapidez constante, demuestra que F, vamos a poner, lo voy a poner aquí, ¿no? F es igual a m por el coseno de teta. Entonces ya tenemos aquí estas partes, ¿no? Tenemos los datos que obtuvimos de aquí del diagrama, que va a ser la fuerza, la magnitud, y aquí vamos a tomar este ángulo como el coseno está en el cuadrante, entonces vamos a ponerlo como si fuera una componente de x. Entonces vamos a poner que es coseno del ángulo teta. Entonces ya tenemos estos datos que obtuvimos de nuestro diagrama, nada más. Entonces sería F, ya la conocemos, entonces aquí sería la magnitud, o bueno, la masa por la gravedad, que es la que tenemos en esta parte de aquí, que sería esta que encontramos en el diagrama. Entonces a esto le vamos a multiplicar por el coseno, lo vamos a multiplicar por el coseno de teta, y todo esto va a ser como que igual, lo vamos a igualar a 0 para poder realizar
los despejes correspondientes. Creo que aquí ya me equivoqué, a ver. Entonces podemos realizar los despejes. Todo esto va a estar negativo dado por este signo que es negativo. Entonces, como lo igualamos a 0, está igualado a 0, lo vamos a pasar todo al otro lado para que se convierta con signo positivo. Entonces nos quedaría que la fuerza es igual a masa por la gravedad por el coseno de teta. Entonces ya tenemos esta primera parte que es el inciso A. Bien, ¿no? El inciso A. Y ahora el B, que nos dice mediante la integración, vamos a poner aquí, encuentre el trabajo realizado al mover la partícula con rapidez constante desde el fondo hasta lo alto del medio cilindro. Entonces pasamos rápidamente a esta parte. Ya tenemos entonces los datos. ¿Qué es esto? Es cuestión de sustituir. Conocemos ya la fuerza, ¿no? Nada más sustituimos aquí, lo voy a pasar aquí rápidamente. Que es igual a F, que es mg por el coseno de teta. La derivada de R, que si hacemos la derivada, entonces nos quedaría como resultado R de derivada de teta. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora por consiguiente vamos a hacer lo siguiente, que es igual a, así entonces tenemos igual, apuntamos lo mismo, pi medios 0, la magnitud, masa por gravedad, perdón. Esta va a ser la derivada de esto, va a ser, que se pasa al otro lado, entonces es el radio o R por la derivada del coseno 0, de teta, ¿no? Entonces nada más es cuestión de sustituir. Lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a poner que m por seno de teta van a ser evaluados en pi medios y 0. Entonces en 0 nos va a quedar, nos va a quedar 0. Nos quedaríamos entonces con el resultado de la parte de pi medios, pero lo vamos a hacer aquí para igual no confundirnos. Entonces mg por r seno de pi medios. Esta es la parte de pi medios. Ahora se va a sustituir en la de 0, menos, va a ser igual lo mismo, r, perdón, casi me pasa, seno de 0. Esto va a ser 0. Aquí lo ponemos, y de la parte de acá va a ser el seno de pi medios, que es igual a aquí tuve un error yo, porque es en radianes y aquí tengo mal configurada mi calculadora. Entonces ahora sí, el seno de pi medios, que es igual a 1. Entonces mg es igual a 1, sí. Entonces a esta parte lo ignoramos, dado que estaba mal. Entonces nada más es cuestión de ponerle r por 1. Esto es igual a 0, ¿no? Bueno, del otro lado es hagan en cuenta que es así. Vamos a respetarlo, ¿no? Menos 0. Entonces nos quedaría mg, r por 1 va a ser r básicamente, menos 0. Esto nos va a quedar igual mg radianes, ¿no? Entonces, sería como que sería lo final a lo que llegamos, que sería mg R. Entonces este sería nuestro resultado del inciso B, que nos decía, ya tuvimos entonces el A y el B, y así se terminaría el problema, que en el A nos pedía que demostráramos esta formulita, ¿no? Y en el B nos pedía encontrar el trabajo realizado al mover la partícula, que sería esto, que sería magnitud, masa por gravedad. Y este sería el resultado del último ejercicio para la recuperación de la unidad número 4.